¿Cuánto vale una promesa de refugio o de protección temporal cuando la fecha de vencimiento viene impresa es en el mismo documento que la otorga? Hoy en el artículo 14, aunque hay muchísimos temas de los que pudiéramos hablar, como la destrucción de la Casa Blanca por parte del presidente sin autorización del Senado, y otro tipo de violaciones de los derechos fundamentales, incluso de los ciudadanos americanos, quiero dedicar este programa es hablar del TPS. Esa protección que nació como una medida humanitaria para quienes huyen del caos, pero que poco a poco se ha transformado en un reloj de arena que decide quién se queda y quién se va. Venezuela es el caso más reciente, pero no es el único. Y lo que hoy se discute en los tribunales no es un simple tecnicismo legal, sino un derecho de cientos de miles de personas a no ser devueltas a un país que vive en emergencia. Pero quédate conmigo y vamos a analizar esta cuenta regresiva del TPS. En mayo de 2025, la Corte Suprema permitió al gobierno continuar con la terminación del TPS para Venezuela bajo la designación del 2023. Esto revirtió parcialmente la orden del juez Chen, quien había detenido el proceso al considerar que el gobierno había actuado de forma arbitraria. Para entonces, miles de venezolanos quedaron en un limbo legal. Algunos mantienen su protección gracias a los documentos emitidos antes del 5 de febrero del 2025, pero muchos otros van a perderla en cualquier momento si no hay una nueva orden judicial o una decisión administrativa. El caso de Venezuela no es el aislado. Haití, Nicaragua y Cuba también enfrentan la posible terminación de sus programas humanitarios, el del TPS o el del Parol. El Departamento de Seguridad Nacional ha venido revisando o cancelando varios de estos programas bajo el argumento de que ya no son necesarios. Evidentemente es siguiendo una agenda de limpieza étnica, como yo ya lo he comentado en otros podcasts. Pues no es casual que solo es en contra de la diferencia entre culturas y el color de piel que están ejecutando este tipo de acciones, y para nadie pudiera existir una duda. El verdadero mensaje no parece ser otro: reducir la entrada de nuevos migrantes y desactivar las protecciones que han dado estabilidad a miles de familias latinas. Aquí está el punto que muchos aún no entienden. Y ya lo expliqué en otro podcast, pero que quiero repetirlo para que cada uno evalúe ciertamente su situación actual. Si tu permiso de trabajo tiene el código A12, significa que tu TPS fue aprobado oficialmente y estás protegido legalmente mientras dure la designación. Pero si tu tarjeta de trabajo dice C19, tu caso está en proceso. Eso quiere decir que tu protección depende de que el gobierno o los tribunales mantengan el programa activo. En el caso de Venezuela 2023, solo quienes recibieron esa aprobación y el permiso de trabajo antes del 5 de febrero de 2025, con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, pueden considerarse dentro de una extensión judicial temporal. Pero el resto, literalmente, estás en un terreno de arenas movedizas. También quiero repetirles las acciones que deberían considerar. Miren, primero deben revisar su documento de permiso de trabajo, si tienen código A12 o C19, la fecha de emisión y la fecha del vencimiento. En segundo lugar, guarden todos, absolutamente todos los avisos y los comprobantes que tengan, porque cada papel puede ser clave si se reactiva la protección o hay un nuevo proceso judicial. Tercero, manténganse informados a través de las fuentes oficiales y de organizaciones como la Alianza para el TPS, que están peleando todos los días para evitar que esa protección se extinga. Y en cuarto lugar, no te puedes quedar esperando.
Explora las opciones migratorias. Habla con tu abogado de confianza. Aunque el sistema parezca cerrado, siempre hay caminos legales que se abren cuando la presión pública aumenta. Y en este momento la presión está aumentando mucho. Miren, el TPS fue diseñado como una pausa humanitaria, como una protección legal para países que cumplieran con unas condiciones específicas para recibir esa protección temporal. Pero el gobierno lo ha convertido en una prueba de resistencia. Hoy los tribunales deciden, literalmente, quién puede seguir soñando y quién debe empacar, pero lo triste es que ya los jueces están actuando más por obediencia que por criterio jurídico, ético o profesional. Y a este punto el riesgo de perder el Estado de Derecho está solamente a un paso. Y mientras discuten plazos y procedimientos desde una óptica de conveniencia política, la vida real no espera. La gente trabaja, estudia, cría hijos y paga impuestos, sin saber si mañana seguirá siendo bienvenido a este país o no. Esa es la tragedia silenciosa detrás del papel timbrado y de las fechas impresas. Porque cuando un país promete protección, pero actúa como si el sufrimiento tuviera calendario, ya no estamos hablando de política migratoria, estamos hablando del valor de la palabra humana. La frase que les quiero dejar hoy es de Mahatma Gandhi. El verdadero carácter de una nación se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse. La indiferencia es la antesala a todas las tragedias. Síguenos en Artículo 14, suscríbete, comenta tu experiencia y sígueme en redes. Ley, derechos y camino migratorio. Seguimos.